Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso después de la última pausa, ya en el tramo final de esta entrega de actualidad preventiva. Estamos conversando con la doctora Seinés Sánchez y tal como dijimos antes de la pausa, además del libro que hemos comentado aquí con las citaciones invitadas, ella tiene otros aportes interesantes. Si se dan cuenta, combina el componente de comunicación también con esta realidad que vivimos en un mundo de convulsionado, de crisis permanente, de eventos de la naturaleza, desastres, toda esta situación que afecta el diario vivir de la humanidad. Seinés, vamos a hablar entonces precisamente de tus libros. Vamos a empezar con este. Sí. Bien, vamos a empezar entonces comunicación, emergencias y desastre, que es el otro título de la doctora Seinés Sánchez. ¿Qué te llevó a escribir este libro, a publicarlo? Veo en la contraportada comentarios del Premio Nacional de Periodismo, el amigo Manuel Antonio Quirós. Manuel Quirós. Manuel Quirós, estamos hablando de Ángel Peroso, Osiris de León. Esta propuesta, Seinés, comunicación, emergencias y desastres. Vamos a ver. ¿Por qué? Los escritores somos como los artistas, cuando experimentamos vivencias muy fuertes, esto nos lleva a dejar un legado para otros. Sí. Es lo que realmente me inspiró a iniciar este camino como escritora. Y en el caso de ese primer libro, es una guía útil para voceros, socorristas, periodistas interesados en los temas de gestión del riesgo, de seguridad, poder entender los aspectos administrativos, logísticos que se gestan cuando hay una emergencia. Hay una... Mira que el título, míralo aquí está. Sí, 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 ahí entonces, está en la portada. Ahí hay un elemento transversal que es la comunicación. Claro, tú estás hablando de emergencias y desastres y el vehículo es la comunicación. De hecho, el subtítulo, aunque no se lee muy bien, dice Periodismo Ciudadano Digital. ¿Por qué? Porque cualquier periodista o cualquier ciudadano con acceso a un móvil, de una forma u otra también contribuyen con los organismos de seguridad al momento de emitir alguna información que es útil para canalizar ayuda humanitaria o para poder detectar necesidades o simplemente para formar parte del sistema de alerta temprana. Muy bien, entonces ahí tú incorporas esta práctica, ¿no? Periodismo ciudadano digital. ¿Qué tal fue tu experiencia con este libro que tiene la presentación del doctor José Andrés Aybar Sánchez, un intelectual muy conocido en República Dominicana? Además, fundador de la Universidad del Caribe y que nos apoyó en esta publicación. El doctor Aybar entendió perfectamente, porque él está muy sensibilizado con los temas de emergencia. En vida nos apoyó de manera inequívoca por una serie de conferencias que veníamos dando sobre el poder fáctico de la comunicación en situaciones de emergencia, sobre todo después del terremoto de Haití en el año 2010. Mira, es interesante, por eso que este tipo de programas ayuda muchísimo, porque yo realmente ignoraba que él fuera una persona muy sensible a estos temas. Claro. Fíjate lo que tú estás señalando, o sea, él lo hemos visto como una persona dedicada en el mundo académico, pero ignoraba que él estaba interesado en estos temas. Entonces, ¿qué tal fue la experiencia con gente que lo ha leído el libro, que te han dicho? ¿Cuál fue ese feedback que recibimos cuando publicamos, Seinés? Fue muy lindo porque además el doctor Aybar siempre promovió una política de apoyo a la discapacidad. De hecho, él todavía hoy en día, a través de su hijo, el maestro Aybar, otorga becas y apoya cualquier tipo de iniciativa, sobre todo para proteger también a las poblaciones vulnerables, y también las personas con discapacidad entran en este renglón cuando hay una situación de emergencia. Este libro fue una experiencia maravillosa, fue mi primer contacto también con academias en el extranjero, lo pudimos llevar para Argentina, para Colombia, para México, lo presentamos en varias cumbres de comunicación política y posterior a esto pues me quedé con la inquietud de seguir investigando sobre el tema de seguridad y fue lo que nos llevó al segundo libro. Bueno, pues entonces tu participación ahí, ya entendí por qué aparece un comentario interesante, ¿verdad? Una especie de prefacio de Daniel Ibocus, ¿verdad? De comunicación política, que hace aquí una mención que me llamó mucha atención como él cierra. Él hace un comentario muy interesante aquí al final, cuando él dice que este libro, no tengo dudas que van a disfrutar y a nutrirse de cada página. Eso lo dice Daniel Ibocus, un argentino, que es el que, ¿verdad?, preside la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Cómo que se llama? Polo, algo así, Polo Único, algo así, que era como... Comipol.
Es como la entidad que organiza las cumbres mundiales que ellos, la van rotando. Han Sí, hecho ellos aquí, celebran esa la van cumbre, llevando, celebran la cumbre cada año en un país diferente de la región. Siempre donde hay un ambiente preelectoral. Por lo Bien, regular. Muy interesante. Entonces, señores, tenemos otro libro. Con la ayuda de nuestro director técnico, tenemos entonces Soy Preventivo. Aquí ya estamos en un libro donde, miren aquí, miren lo que hizo nuestro director técnico, está compartiendo en pantalla, como podemos apreciar, y Seinet, Soy Preventivo, por eso un hashtag. Un hashtag, correcto. Entonces, estamos ya en el mundo cibernético, ¿verdad? En el mundo digital, y entonces aquí Soy Preventivo, redes sociales, seguridad y emergencias. Vamos a ver, ¿y esta propuesta entonces, Seinet? En el año 2014 estábamos concluyendo la tesis de la maestría en gestión de seguridad, crisis y emergencia, donde tuve la oportunidad de estudiar con los oficiales de Fuerzas Armadas, que hoy en día, por cierto, dirige uno de ellos, el general Ovalle, mayor general Ovalle. ¿Eso fue antes del doctorado? Muchísimo, eso fue antes del doctorado. Ese primer contacto con esta promoción para adentrarme en estos temas de defensa y seguridad me llevó a realizar una investigación para demostrar la incidencia de la comunicación digital al momento de ocurrir una emergencia. Sí. Y trabajé específicamente con la tormenta Chantal. En el año 2013 aquí hubo unas inundaciones bien difíciles. Sí. Parte de los aliados estratégicos del COE precisamente eran los ciudadanos digitales. Sí. Que podían informar dónde se necesitaba la ayuda, la población que estaba incomunicada, dónde era importante ayudar a salvar una vida, a proteger bienes materiales. Entonces demuestro cómo las etiquetas, en el caso de la red social Twitter, puede ayudar también a llevar información oportuna en un momento de conmoción y de crisis. Mucha gente entonces le endilga un carácter negativo a las redes sociales, que se utilizan para cosas lúdicas, muchos temas que son insulsos, para desinformar. Sin embargo, tú en esta propuesta demuestras que se puede potencializar el uso de redes sociales de una forma positiva, de siempre una forma... y cuando se trabaje en equipo y esas personas estén conscientes de que tienen un rol protagónico dentro del Sistema Nacional de Emergencias. Entonces, aquí entra la figura del periodismo ciudadano digital. Claro, totalmente. En esta propuesta. Así es, porque no hacemos nada con tener instituciones que tengan redes sociales, pero que no se puedan comunicar entre ellas y compartan información. Ese es un reto que se da incluso en países desarrollados. Entonces estaríamos hablando de una comunicación bidireccional. Claro que no sí. solamente como emisor de información, en este caso el Ministerio de Defensa y sus instituciones, sino vinculándose con su ecosistema. Claro, y que sea multireferencial. Exacto. Ahí entramos entonces en la multireferencialidad que planteaba Morín, en la parte de estrategia. Interesante. Y la nueva teoría de estrategia de Pérez. Entonces nos damos cuenta que no nos quedamos solamente en el mundo teórico, en la teoría como tal, sino vemos una aplicación práctica de la teoría. Correcto. O sea, por eso, ese vínculo, y ahí volvemos al inicio, la teoría de la comunicación estratégica, para poder entenderla de manera gráfica, debemos imaginarnos un gran tejido. Donde las tensiones en este telar, donde hay hilos longitudinales en todas las direcciones, la tensión la generan las emergencias, pero quienes tejen opinión pública pueden ser tanto las instituciones que están llamadas constitucionalmente a garantizar la seguridad, como los ciudadanos que en cualquier momento, de manera edificante o no, pueden contribuir con información en medio de la crisis. Entonces, cuando tú hiciste referencia de esa tormenta que provocó, ¿verdad?, muchas inundaciones, se vio que ciudadanos jugaron un rol ahí. Claro, y además eran tomadas en cuenta sus informaciones para poder gestionar ayuda. Y entonces salvar vidas. Claro, o sea, y proteger a la población a través de la información. Interesante. Se da todo un ciclo, en este caso virtuoso. Qué interesante. Señores, yo no sé ustedes qué están pensando en sus hogares, pero hemos disfrutado muchísimo esta participación de Seinet Sánchez, doctor en comunicación. Recuerden que comenzamos hablando de el más reciente, pero no se debe decir el último, sino el más reciente aporte bibliográfico de Seinet Sánchez. Seinet, una reflexión de lo que ha pasado en todo este proceso contigo, tú trabajando en esa parte ya íntima, ¿no?, en el mundo militar,
¿qué tal ha sido esa experiencia tuya que pudieras compartir con los amigos televidentes? Sí. ¿Qué tal ha sido que una persona que viene del mundo civil pasa a ser miembro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué ha ocurrido contigo en ese tránsito que puedas compartir con los amigos televidentes? Bueno, he descubierto primero que no podemos hacer nada si no lo hacemos en equipo. Una de las cosas que más me ha impresionado de las Fuerzas Armadas y trabajar con sus miembros es la mística, no solamente del servicio, sino entender que somos importantes todos, a todos los niveles, dentro de un equipo. No basta solamente escribir libros, profesionalizarte y aprender, entender y experimentar tantas situaciones si tú no la compartas. O sea, si tú no la puedes entregar a otros a través de un servicio desprendido, no tiene sentido. Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, incluso a nivel comunicacional, pero si no tiene una utilidad, no ayuda a salvar vidas, no promueve la colaboración y al final el desarrollo, que es el bien más preciado, por supuesto, eso implica el salvar a las vidas, pues es inútil cualquier esfuerzo intelectual. Es importante poder entregar estas herramientas para que sean comprendidas, puedan ser utilizadas y pueda quedar como un legado para próximas generaciones. Podemos modernizar nuestras instituciones, pero el componente de la comunicación es indispensable, sobre todo porque viene a ser un instrumento que te garantiza la vida, la supervivencia y te permite también evolucionar y al final ser mejores ciudadanos y tener un mejor planeta. Bueno, entonces, haciendo acopio a aquella frase famosa de Terencio, nada humano me es ajeno. Seiné, sabemos que tú eres una mujer de fe. Tú en tu libro incluso vi varias citas bíblicas. Sí. ¿Por qué Seiné vincula su conocimiento, esas experiencias personales y siempre guiada por el Todopoderoso? Veo unas citas aquí interesantísimas. Porque, por ejemplo, iniciando aquí en la presentación, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. ¿Por qué Seiné tiene ese interés en vincular en todo lo que produce? Siempre está la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Por qué Seiné es una persona que está vinculada a esa creencia de que ante todo Dios? ¿Por qué Seiné? Lo primero es que sin Dios no podemos hacer nada y Dios inspira obras buenas y pienso que este tipo de obras precisamente tienen esa bondad. Decía Eclesiastés 12, un poquito parafraseando al rey Salomón, decía que no hay fin de escribir muchos libros y el mucho estudio al final es fatiga de la carne. Al final de todo discurso oído, lo primero que debe tener presente el hombre es amar a Dios por sobre todas las cosas. Luego Jesucristo lo viene a refrendar, o mejor dicho, apoyar esta tesitura en que tenemos que amar al prójimo tanto como a nosotros mismos, porque al final para el hombre todo es vanidad. Y en esa misma vanidad, mira qué sabiduría, ama al otro como a ti mismo, como ya sabía que no íbamos a amar lo suficiente para creer que somos poderosos. No, mentira. Poderoso es poder amar incluso al enemigo. Entonces, Dios inspira muchísimas cosas que han ocurrido a nivel profesional desde que incursioné en estos temas académicos y a través del ejercicio de la comunicación. Y yo entiendo que es una semilla que si germina en buena tierra, pues va a traer también sus frutos. Bueno, muy interesante, gracias Seiné. Como tú sabes, el mayor verdugo de la televisión es el tiempo, pero te agradecemos muchísimo esta interesante participación tuya, donde hemos hecho un recorrido de la comunicación estratégica, de este mundo de la seguridad y la defensa. Así que creo que si hay un programa como este, que va muy de la mano con el tema de este programa, Actualidad Preventiva, hay que tener esa visión ante los riesgos y las emergencias. Así que muchas gracias, Seiné Sánchez, doctora en comunicación, gracias por participar con nosotros, y a los amigos televidentes de Actualidad Preventiva los invitamos a continuar siempre concediéndonos el privilegio de sintonizarnos en cada entrega de este su programa Actualidad Preventiva. Será hasta entonces.